Buenos días, bienvenido, o buen día, bienvenidos. Antes de comenzar propiamente nuestro curso, vamos a tocar algunos temas previos que nos van a ayudar a tener una cierta tónica para poder adentrarnos en los elementos que vamos a ir abordando. Antes de comenzar, por ejemplo, a analizar la familia, la escuela como instituciones y todos los sistemas y procesos educativos, su impacto en la sociedad, vamos a tocar un tema que no es reciente, que no es de lo más novedoso, pero que creo pocas veces se lleva realmente a aplicar de manera inteligente en las aulas, que es el concepto, la idea, la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Por qué es importante abordar las inteligencias múltiples? Porque está en el aire, porque es una propuesta interesante y sobre todo porque como docentes nos puede cambiar la actitud que tengamos hacia nuestros alumnos, lo cual por supuesto debe ir en un mejoramiento de nuestro ejercicio profesional. Espero que les guste y ya lo abordaremos en la sesión presencial de una manera más. Te puedo hacer una pregunta que yo creo que todos querremos saber. O sea, ¿qué entiendes por inteligencia? Permíteme una metáfora que creo que es más práctica. Si crees en una inteligencia única, lo que quieres decir es que tienes un solo ordenador en el cráneo. Si ese ordenador funciona, y es eficiente y rápido, no comete muchos errores. Eres bueno en todo. En cambio, si funciona a trompicones, estás dentro de la media, y si va lento y comete muchos errores, es que eres estúpido. La reivindicación de las inteligencias múltiples es que tenemos una serie de ordenadores independientes. Uno se encarga de la información musical, otro de la información espacial, otro de la información corporal. Por supuesto, no es un ordenador pequeño. No tenemos una lata vacía aquí dentro. Pero es un argumento que los cerebros son muy diferentes y pensar que solo hacen una cosa no es correcto. Medir la inteligencia es algo problemático, en especial cuando no hay consenso en cómo definirla. Incluso se debate si es una sola o si existen múltiples. A lo sumo, podemos llevar a cabo una serie de pruebas que nos den una idea aproximada de las características individuales de nuestras distintas capacidades cognitivas. De todos los cuestionarios creados para medir la inteligencia, el más usado es el cociente intelectual de Wechsler, una batería de preguntas que analiza la comprensión, el vocabulario y la capacidad aritmética de la persona, y que considera la inteligencia como una capacidad única y global. Sacar una mejor o peor puntuación en estos test puede marcar nuestras posibilidades futuras de éxito en el estudio y el trabajo. Los críticos con este tipo de test han señalado que sus resultados varían en función de lo concentrados que estén los alumnos o incluso de su nivel de formación académica. Ahora, un estudio reciente de la Universidad de Londres, dirigido por Kathy Prices, muestra que, de hecho, el cociente intelectual no se mantiene constante durante la adolescencia, sino que aumenta o disminuye conforme lo hace el volumen de materia gris en esa época. Es decir, entre los 12 y 20 años, cuando el cerebro está aún en desarrollo. Estos cambios en la estructura del córtex cerebral, visibles por resonancia magnética, demuestran la importancia que la plasticidad neuronal puede tener en nuestra vida y comportamiento. En este estudio se compararon las variaciones de las inteligencias verbal y motora con la estructura de las zonas cerebrales correspondientes. Cuando el córtex aumenta en las zonas motoras y decrece en las verbales, el estudiante muestra una mayor destreza motora y una menor verbal. Sin embargo, estos resultados no son constantes y pueden variar pasados unos años, llegando incluso a invertirse. Como señalan los autores del estudio, este descubrimiento debería estimular la mejora del rendimiento intelectual en los que lo necesitan y servir de recordatorio a los más adelantados de que nada es permanente y es necesario seguir estudiando. La disponibilidad de ordenadores personales, dispositivos portátiles, tabletas gráficas, significa que ya no tenemos que enseñar la misma cosa del mismo modo ni examinar de una sola manera.
Tenemos la suerte de vivir en esta época. Quienes parece que no lo entienden son los ministros de Educación. Lo que encuentro fascinante es que 20 años más tarde o más, desde el momento en que hablaste por primera vez de este tema, puedes hacer algo que hace 20 años parecía imposible. Se trata de la formación personalizada. Puesto que todos somos distintos, hay que dar una formación distinta a cada uno. Y ahora, gracias a la revolución digital, eso es posible. Es verdad. Estamos solo al principio, pero el software y el hardware son cada vez más versátiles. Y si quieres aprender algo, ya sea a esquiar o a vender, cálculo o genómica, no hay ningún motivo por el que todos tengan que aprender de la misma manera. Sería una estupidez. Cuanto más versátil sea el software y cuanto mejor guía sea el maestro para decir, ¿por qué no aprendes de esta manera? O dime cómo te gusta aprender. Cuéntame que has aprendido de una manera que te resultaba cómoda. Y cuanto más me repitan lo mismo, más personas recibirán formación. Así que la cuestión es descubrir cómo aprende una persona, descubrir sus pasiones, que son muy importantes, y utilizar todos los recursos humanos y tecnológicos que nos sirvan de ayuda. Por supuesto, se trata de un ideal, pero estamos mucho más cerca de ese ideal de lo que habíamos estado nunca antes de la revolución digital. Es fascinante porque sugieres, corrígeme si me equivoco, que no solo las personas son diferentes, no solo los estudiantes son distintos y hace falta una formación personalizada, sino que la formación es también diferente. Es decir, los maestros deben cambiar, porque, como acabas de decir, una materia concreta no se enseña de una manera determinada. Puede enseñarse de diferentes maneras. Sí, creo, Eduardo, que cada vez más los maestros se convertirán en guías. Guías. Con eso quiero decir que todos sabrán algo de los estudiantes sabrán algo de sí mismos, y los padres sabrán algo de sí mismos, y trabajarán en equipo para decidir cuál es la mejor manera de aprender para una persona. Hay cosas que todos debemos aprender, pero no hay ninguna razón para que las aprendamos de la misma manera. Las sociedades con materiales informáticos versátiles y maestros que actúan como guías tendrán una enorme ventaja sobre aquellas en las que el software no se utilice bien y los maestros crean que son la fuente de toda la información y todo el conocimiento. Porque en la actualidad, y estoy bastante bien informado, los estudiantes no paran de decir, eso no es correcto, o lo acabo de buscar, y por supuesto levantan la mano. Quien levante la mano no siempre tendrá la razón, pero probablemente tenga más razón que yo. Así pues, la idea de que los maestros somos la fuente de toda la sabiduría alimentará nuestra sensación de poder, pero ya no es cierta. Mozart fue un músico extraordinario, carente de toda inteligencia emocional, como lo demuestra cualquier relato de su vida, aunque nadie dudaría de su genialidad. Al igual que Mozart, nuestras capacidades o inteligencias múltiples pueden tener un desarrollo desigual sin que ello represente un obstáculo para la realización personal. Sin embargo, un resultado negativo en un test de inteligencia tradicional suele asociarse a una condena al fracaso. Librarnos de este estigma social es el mayor logro de la teoría de las inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros pensamos y aprendemos de maneras distintas. Al menos existen tantas como tipos de inteligencias múltiples básicas, es decir, visual espacial, verbal, kinestésica, lógico-matemática, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Gracias a la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, se está haciendo realidad la educación personalizada. Con un clic elegimos lo que queremos leer o a qué queremos exponer nuestra mente, haciendo nuestro el estudio.
Quizás por ello, la principal misión de los profesores en esta nueva era sea la de asistir a los estudiantes a reconocer cuáles son sus tipos principales de inteligencia y ayudarles a utilizarlas para acceder más fácilmente al conocimiento. Todo ello, por supuesto, sin olvidar estimular y desarrollar el resto de sus habilidades. Así, el profesor pone en las manos de los estudiantes la responsabilidad de su propia educación, enseñándoles a controlarse y a decidir qué es lo mejor para ellos, desarrollando juntos las mejores condiciones de estudio y aprendiendo a relacionarse con los demás, incluso a través de las redes sociales. La independencia y la autonomía de las nuevas tecnologías son algunas de las competencias que la nueva sociedad está reclamando a la juventud. El futuro está en las mentes emprendedoras, capaces de trabajar con la diversidad cultural y utilizar todos los recursos, tanto de su inteligencia como del mundo digital. Como ustedes saben, la base de la sociedad es la familia. Efectivamente, esta está compuesta, básicamente, por un hombre y una mujer unidos por un lazo matrimonial durable y exclusivo, y de los hijos emanados de esta unión. Esta base social se ha ido transformando a lo largo de los siglos, o más bien se ha querido ver como una transformación cuando cambiamos o queremos cambiar el sentido de la familia. De una manera un poco más amplia vemos que ahora se incluye, sobre todo en la familia mexicana, a una serie de generaciones y relaciones horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Que se incluye tanto a los esposos, las esposas de los hijos de las hijas, como también a los abuelos, los tíos, los primos, por 2 o 3 generaciones. Este concepto de familia ampliada es muy importante porque, sobre todo en ciertas zonas urbanas, se crean lazos de solidaridad que van a sustentar todo el proceso formativo, civilizatorio y educativo de los niños. Por lo tanto, el hecho de que hoy comencemos nuestro curso analizando justamente el papel de familia nos ayuda a comprender mucho mejor exactamente frente a qué realidad vamos a impactar. Si entendemos el impacto que vamos a tener como educadores en la familia, podemos después trasladarlo a la sociedad, que es lo que haremos un poco más adelante. No debemos olvidar que últimamente se han querido dar o expresar estas, vamos a poner entre comillas, nuevas condiciones para llamarle familia a una serie de lazos, uniones, arreglos de vida, contractuales o no, que quieren equipararse con el matrimonio. Más adelante vamos a hablar un poco de esto, pero ahorita vamos a notar nada más que cada uno de estos arreglos presentan una serie de problemas y que de hecho de ellos emana unos conflictos, retos, opciones, obligaciones que hay que considerar al momento de educar, de enfrentarnos al educando. No hablo solamente de las familias homoparentales, sino también de las monoparentales o de las multiparentales, ¿no? Donde los niños tienen 2, 3, 4, 5 figuras, entre comillas, paternas o figuras maternas y realmente ninguna de estas personas asumen, ¿no?, que son esa figura. O aquellas donde los hijos son, vamos a poner entre comillas, abandonados por largos periodos en manos de abuelos que no pueden ni tienen la fuerza ni la capacidad de educar, civilizar, formar a los niños. Así entramos en este tema de la familia como matrimonio, familia, matrimonio y uniones de hecho. Para que, ojo, no para decir que cualquier arreglo de vida no sea familia. Si recordamos, por ejemplo, la novela de la generación X, que fue tan famosa para aquellos que ya somos muy viejos, de Douglas Coupland, un canadiense, pues ahí se decía que estas familias opcionales son más importantes en la configuración de la figura del adolescente, del joven, del adulto, y estas familias opcionales son los amigos, ¿no? Aquellos con los que decidimos compartir nuestra vida. Bueno, vamos a dejar abierto por el momento este concepto de familia.
¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuál va a ser el quid? El problema van a ser las llamadas uniones de hecho. ¿Por qué? Porque, primero, en los últimos años se están difundiendo, se están haciendo cada vez más presentes y hay reformas civiles que buscan equiparar estos contratos con el matrimonio o con la familia propiamente tradicional, propiamente hablando. A ver, no está mal que se adquieran obligaciones y derechos si establecemos formas de vida más o menos estables con otra persona. Esa es una decisión individual y personal. Aquí el problema va a ser cuando de esta unión o del contrato explícito o implícito que establezcamos de convivencia con otra persona van a emanar obligaciones y derechos, y también cuando tocamos las obligaciones, los derechos de un tercero. La expresión unión de hecho abarca entonces un conjunto de realidades múltiples y heterogéneas. Ni siquiera estamos hablando de personas homosexuales o heterosexuales o pansexuales, o sea, esas, como le quieran llamar. No, estamos hablando de una realidad concreta donde dos personas deciden convivir, no bajo la figura del matrimonio, y el acuerdo normalmente es o empieza siendo de tipo sexual. O sea, la convivencia nace antes de la cohabitación solamente por un lazo sexual. Estas uniones de hecho se caracterizan exactamente por ignorar, postergar o rechazar un compromiso conyugal. Un compromiso quiere decir de vida, aunque quizá algunas de ellas lleguen a durar, ¿no?, varios años. De esto se derivan graves consecuencias. Estamos hablando también de las uniones donde la mujer y el hombre se unen con pretexto de que engendraron un hijo, pero después él o ella abandonan ese hogar para formar otro, para tener otro, para construir otro tipo de relaciones. Sobre todo es el hombre el que irresponsablemente, ¿no?, siempre deja, y se cree que es muy viril por tener varias mujeres, cuando en realidad, si en verdad fuera hombre y fuera viril, sería virtuoso. Eso lo vamos a ver después, y entonces pues no tendría tantas, ¿verdad? Pero bueno, eso son consideraciones muy personales que ya hablaremos en lo presencial, y también lo someteremos a grandes discusiones. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Con el pretexto de regular el marco de convivencia social, se ha intentado equiparar estas uniones de hecho a las uniones, digamos, conyugales, las que sí firman un contrato. Estamos hablando del contrato civil, del matrimonio civil. De este modo, esa institución pues empieza un poco a configurarse y a darle a las partes una serie de, legislativamente ya, de derechos y de deberes. Todo esto quedaría muy bien siempre y cuando se entienda el deseo real de las partes contratantes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no puedo equiparar sin más las uniones de hecho con los matrimonios. Estamos hablando incluso en el ámbito civil, ¿eh? ¿Qué quiere decir? A ver, primero, tenemos un carácter fáctico de una relación basada comúnmente solo en lo sexual, pero que no quiere tener los derechos y obligaciones de una unión nupcial, de un contrato matrimonial. ¿Qué sucede cuando de esta unión surgen hijos? O peor, o sea, quiere decir terceros. O peor, el motivo de convivir es el haber engendrado a un hijo, pero no el deseo de verdaderamente construir una vida en común. Estas personas convivientes justifican la elección por razones económicas, dificultades legales, o sea, motivos incluso hasta psicológicos o imposibilidades, incluso, ¿no?, de que ya tienen vínculos con otras personas. O sea, quiere decir, no te voy a responder, no voy a estar contigo ni con los hijos que procreemos por la sencilla razón de que yo ya tengo 1, 2, 3 o más relaciones
parecidas, ¿no?, en mi pasado, a las cuales tampoco atiendo, dicho sea de paso, ¿no? Comúnmente, porque pues no importa quién seas, aquí la poligamia no es legal, ¿no? Aunque se practique más de una forma, ¿no? Estas relaciones normalmente están impregnadas por un hedonismo. ¿Qué quiere decir? Una concepción de mientras yo quiera, mientras me guste, mientras me convenga, o sea, mientras a mí o sea, yo soy el centro del universo y entonces mientras para mí sea conveniente. En el momento en que no sea conveniente, entonces pues ya cambiaremos o ya te irás o a ver qué hacemos. En otras ocasiones, estas uniones se establecen con personas que ya tienen, les decía, ¿no?, en su pasado algunas convivencias o experiencias incluso matrimoniales anteriores, lo cual impide también pues darle a la persona con la que estoy el estatus que se merece o que debería de darle. Eso presenta también muchos problemas, ¿no?, de convivencia. Pero fíjense cómo la mayor parte de los pretextos siempre es nos amamos, o sea, estamos juntos porque nos amamos. Y uno pensaría, bueno, si en verdad se amaran, se comprometerían. Ah, no, es que posiblemente pasado mañana ya no te ame. Entonces, pues, ¿no? ¿Como para qué establecemos? Pero si hay un tercero, en este caso un hijo, pues te ame o no te ame, ya tenemos un vínculo y una responsabilidad y una obligación que ahí está, que es real y es patente. Y entonces el problema es qué hacemos, ¿no?, por salvaguardar, como sociedad me refiero, por salvaguardar los derechos y obligaciones y aquello que es inherente a un tercero, a un hijo. ¿Dónde quedan los derechos del hijo amparados, ¿no? Algunas veces, ¿no?, se tolera esta situación por una falta de formación adecuada, de responsabilidad. A veces es producto de la pobreza, de la marginación, el ambiente en que se encuentra. Muchas veces también es, pues, condiciones familiares las que impulsan al joven, ¿no?, al adolescente, sobre todo en este caso cuando son jóvenes, a establecer este tipo de relaciones cuando no están preparados para ello. Y la ley, y se pretende, ¿no?, la sociedad reclama en esta posmodernidad, en este progresismo absurdo, o que cae en el absurdo a veces, se pretende que este tipo de relaciones no tengan ninguna responsabilidad, pero que si me daña, entonces sí haya obligaciones. O sea, a ver, no puede ser, ¿no? O sea, no puede, no se puede. ¿Qué es lo que no se puede? Lo que no se puede hacer es que estemos jugando, ¿no? Que nos centremos solamente en las cuestiones afectivas y en el hedonismo, en el egoísmo, y entonces cuando hay una tercera persona, simple y sencillamente le escurramos al bulto, no nos hagamos responsables o se la abandonemos a un tercero, ¿no? Pero vivimos, fingimos que vivimos, ¿no?, casualmente, a cabalidad nuestro amor, ¿no? Amor es entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar aquí? Lo que tenemos que pensar es, primero, en qué basamos nuestras relaciones interpersonales y a qué le vamos a llamar verdaderamente familia, que es a lo que le llamamos realmente familia. ¿Cómo nos situamos frente a ella? En un proceso de desestructuración gradual, que se ha enfrentado esta familia, también nos enfrentamos a un proceso de destrucción cultural y humana por cierta ideología de género y por la idea de que el ser hombre o mujer es cultural y no sexual. Eso también ha destruido muchas cosas. Primero, nos guste o no, nacemos hombres o mujeres, punto. Nos identifiquemos o no. Segundo, nos guste o no, tenemos que aceptar que habrá quien desarrolle una filiación, un acercamiento hacia personas del mismo sexo. Habrá quienes lo desarrollen hacia las personas del otro sexo y habrá quienes desarrollen afinidades o las pulsiones sexuales las expresen a través de una serie de filias o de parafilias. Bueno,
Perdón, todas esas cosas son parte de la complejidad psicológica humana. No las podemos soslayar, no las podemos negar, pero como tampoco podemos negar que somos hombres o mujeres, punto. No importa si me opero y me cambio y me quito, de todos modos, mis hormonas, mi interior, mi ser fundamental, sigo siendo con lo que nací. Pero vamos, ese es tema para otra clase. Lo que nos importa a nosotros. Nos enfrentamos entonces ante esta tendencia de designar como familia a todo tipo de uniones consensuales, ignorando de este modo no solo la libertad humana, la donación recíproca, los compromisos que debemos establecer con el prójimo y más aún con un tercero. Aquí lo importante, acuérdense, para nosotros va a ser este tercero, que son los niños, las personas a las que vamos a educar o con los que nos enfrentamos, incluso cuando son adultas. ¿Por qué? Porque si ustedes dan clases a niveles superiores o se dedican a la educación superior, incluso a la capacitación en el trabajo, se van a dar cuenta que incluso gente adulta que ya tiene sus estructuras familiares hechas o que ya lleva una vida, ¿no?, larga, aún así sigue teniendo ecos de este ambiente en el cual vivió los primeros años de su existencia. Entonces tenemos ya, ¿no?, nos enfrentamos a este problema de una familia fundada en el matrimonio y otras en uniones de hecho. Llamémosle familia siendo políticamente correctos, ¿no? Si queremos serlo, llamémosle familia a cualquier unión, ¿no? Cualquiera de estas. No deberíamos, en el sentido pleno, pero bueno, cada uno puede sostener, ¿no?, su idea. ¿Podemos equiparar el matrimonio con las uniones de hecho? Pues mire, legalmente se pretende que sí, pero para nosotros lo que nos importa en el ámbito educativo es mucho más que lo legal. Por lo tanto, deberíamos equiparar al matrimonio con las uniones de hecho, pues no podemos hablar de justicia, pero hablar de justicia es tratar igual lo que es igual y diferente lo que es diferente. Y una unión donde se te comprometes a tener obligaciones y derechos comunes e individuales de largo aliento no puede ser igual con quien no quieres comprometerte de ninguna forma, creo yo. El matrimonio entonces revisa en la familia un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque es importante para la psique y el desarrollo del niño. Por eso estamos tocando este tema aquí. Porque las consecuencias de estas decisiones las vamos a ver nosotros en el ámbito educativo y formativo. Incluso extra aula, o sea, no solo en el aula, sino fuera del aula. Por eso, esta dimensión, este contrato, esta decisión individual, tiene repercusiones sociales y políticas. Entonces, el reconocimiento y equiparación de las uniones de hecho, en realidad discrimina al matrimonio. Vemos, ¿no?, figuras románticas. Yo opto por una unión de hecho porque vamos a vivir nuestro amor, ¿no? Y entonces no hay papeles que valgan, ¿no? Nuestro amor es más válido que cualquier otra cosa. Ah, qué bueno. Sí, qué bueno, mientras yo sea, ¿no?, un hombre fuerte, atractivo, ¿no?, un garañón, y tú seas una beldad maravillosa y, ¿no?, que nos quite el aliento a todos. Pero cuando dejes de serlo, o cuando yo deje de serlo, ¿dónde está el compromiso? El amor conyugal que se desarrolla a través de la unión de dos, ¿no?, del hombre y de la mujer,
que luchan por seguir adelante, por responder a los retos, por consolidarse como una sola persona, no es lo mismo a esta supuesta atracción sexual o este amor o afinidad que se establece entre dos personas, quítenle los sexos, el sexo que se basa solamente en esta convivencia, en la conveniencia de estar juntos. Puede ser que me sea muy agradable, ¿no?, compartir mi vida con otro hombre o con otra mujer. El problema es que cuando deje de ser agradable, cuando la contraparte deje de ser atractiva, ¿qué va a suceder? O cuando deje de ser conveniente. Quizá me convenga estar contigo, y cuando ya no me convenga. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir simple y sencillamente que hay efectos reales en los niños cuando son de padres, vamos a ponerle padres sin género, hay familias homoparentales, ¿no? Bueno, familias de dos hombres o de dos mujeres. ¿Por qué hay un rompimiento? ¿Por qué la cosa no? Primero, no es igual porque dos mujeres y dos hombres no pueden procrear, por lo tanto, el hijo no hay una filiación, una consanguinidad, y eso, aunque nos digan que no es cierto, sí hay repercusiones y sí impacta. Incluso impacta no para mal, no necesariamente, no estoy diciendo que impacte para mal, pero sí tiene repercusiones buenas y malas. Incluso puede tener repercusiones buenas y malas cuando el hijo es adoptado en una familia, en una pareja heterosexual. O sea, aquí no estamos hablando solamente de una relación homosexual como buena o mala por ser homosexual, no. Estamos hablando que la falta de consanguinidad sí tiene ciertas repercusiones. Máxime cuando, en el caso de una pareja lesbiana, una de ellas procreó y la otra no. O sea, una de ellas llevó el embarazo y la otra no. Aquí también hay una serie de consecuencias psicológicas, afectivas, emocionales, que por supuesto el lenguaje de los medios y de la propaganda los soslaya, pero que un psicólogo, un psiquiatra ético no puede dejar al lado. O sea, eso es cierto, hay consecuencias y no podemos decir que no. ¿Por qué? Porque las vamos a ver en el salón de clases reflejadas. Entonces, por supuesto, no tenemos que equiparar esas relaciones y tampoco podemos darle los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Por qué? Porque no son lo mismo. Punto. Así de sencillo. Porque los ambientes familiares que son propicios para la educación también tienen que sanearse. Por eso tampoco podemos establecer como una familia sana aquella heterosexual que abandona a los hijos en manos de los abuelos. No. Como tampoco es sano una relación de una poligamia temporalmente escalonada. ¿Qué quiere decir? Te soy fiel mientras estoy contigo, pero le he sido fiel antes a 5 más, ¿no? Y he tenido o no familia con todas o con todos. No, tampoco es sano. O sea, no es sano. Lo que implica un desorden, digamos, implica un desorden más bien emocional, implica un desorden para los propios niños y una inestabilidad que les vulnera la personalidad. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? El bien social de la familia. Eso es lo que tenemos que procurar. Procurar educar. No estamos demonizando ni divinizando. Tu familia puede ser la que sea, no importa. Si el niño viene de una familia le llaman homoparental, de una familia biparental, de una familia homosexual, pues no importa, el niño puede ser maravilloso y debe ser bien educado y debe ser perfectamente amado y debe ser protegido y debe ser, por supuesto, bien guiado. La cosa es enseñarle simple y sencillamente que él vale como persona, que él tiene una psique que esté en formación, una serie de opciones que tiene que asumir y que decidir,
y que le vamos a dar el mejor de los ambientes, por lo menos en la escuela. Aunque ciertamente también lo familiar va a impactar en lo áulico, digamos, ¿no? Si es que estamos hablando de la educación tradicional. En ese sentido vemos cómo ciertamente no todos los cónyuges y todas las familias no participan de la verdadera dignidad de las personas. O sea, no, también vamos a encontrarnos muchos problemas y todo eso lo vamos a ver, por supuesto, en el aula. Madres que no saben serlo, padres que no saben serlo. Abuelos que no tenían por qué serlo y que sin embargo no tienen que hacerse cargo de los nietos ante la necesidad de los padres de abandonarlos, de dejarlos por trabajo, por éxito profesional y por muchas otras cosas. A ver, efectivamente no estamos demonizando, no estamos diciendo que esté mal, lo que estamos diciendo es que son realidades que vamos y que tenemos que enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Tenemos que enseñar primero que efectivamente los niños merecen tener papá y mamá y vivir en una familia estable, bien avenida. Que eso es difícil de conseguir, que es difícil de hacer y que es difícil de construir. Y que lo primero que tenemos que hacer es construirnos a nosotros mismos. Eso hay que enseñarle a los niños. Lo que tenemos que hacer es también aprender a sanar las heridas, a remontar las dificultades por nosotros para poder el día de mañana establecer relaciones sanas con los demás. Por eso también vamos a ver que se ha transformado mucho lo que la escuela le pide a las familias que hagan y lo que las familias esperan que la escuela haga. Pasamos aquí entonces a esta segunda parte de nuestro tema, que es el vínculo entre la familia y la escuela. Para que haya una verdadera educación se necesita establecer un diálogo que debe ser abierto y honesto con la familia, reconociendo, por supuesto, ¿no?, los límites y atribuciones de cada ámbito. Eso, por supuesto, se ha visto vulnerado en los últimos años. La posmodernidad nos ha llevado, la posmodernidad ya es un concepto un poco atrasado, ¿no?, pero vamos a llamarle así. La contemporaneidad nos ha llevado a justamente establecer una relación nueva, familiar, pero también una relación nueva con las instituciones sociales. Y en este caso, una de las instituciones sociales más importantes es efectivamente la escuela. Hay, por lo tanto, una relación de conflicto y de cooperación entre ellas. En la mayor parte de los casos, la escuela no encuentra en la familia un apoyo y en otros la familia cree no encontrar en la escuela un apoyo. Eso como docentes es lo más desgastante. Lo más desgastante cuando tienes que estar enfrentando a un niño que tiene verdaderos problemas emocionales y conductuales con una familia que lo único que hace es echarle leña al fuego y que además te culpa por el producto que ellos tienen, ¿no? O sea, el hijo que tienen. Ante estas nuevas situaciones, pues la familia no sabe cómo orientar, ni vocacionalmente, ni crear hábitos virtuosos, ni una serie de elementos. Entonces, el contexto cambia, la familia cambia, y por lo tanto nuestros alumnos cambian. También la escuela ha cambiado. Ante las familias desestructuradas, la única institución estable es la escuela. La única institución permanente con cierta solidez para los niños es la escuela, o debería ser la escuela. Por eso también hay nuevas formas de violencia. ¿Por qué? Porque vomitan, por decirlo de alguna forma, proyectan todo lo que antes sacaban y se construía y se sanaba en el ámbito familiar, ahora lo llevan al ámbito escolar. Hay efectivamente una necesaria vinculación entre la escuela y la familia. Si no trabajan coordinadamente, no se puede llevar el proceso educativo. El gran drama de nuestras escuelas públicas es la falta de calidad en el docente y de compromiso en el docente, pero también la falta de calidad y compromiso
de los padres de familia, o de la familia, de los tutores, o de como le quieran llamar, de la familia. La falta de una verdadera comunicación y de un entendimiento, y el desprecio que la familia tiene hacia los docentes, pero también que los docentes tienen hacia la familia. Uno de los autores que ustedes van a leer o que ya leyeron habla de estas demandas de la escuela a la familia y después vamos a establecer las de la familia a la escuela. Vamos a verlas rápidamente porque la lectura, por supuesto, ya la tienen ustedes y en el momento presencial vamos a ahondar mucho más en esto. Primero, ¿qué le pide la escuela a la familia? Que le dediquen más tiempo a sus hijos. Más tiempo de calidad. Intentaron hacerlo legal y ahora resulta que obligadamente te tienes que sentar a hacer la tarea. Señores, esa es una tontería. Es un absurdo de la Secretaría de Educación Pública tratar de obligar a los padres a sentarse con sus hijos. Sí, tienen que educar a los padres y estimular para que lleguen a convivir y sepan cómo convivir con sus hijos. Eso es cierto. Sepan dialogar. ¿Sí? Pero no se puede hacer por decreto. Tiene que haber estrategias distintas. Se les pide que enseñen a los hijos a socializar. La familia es el primer ámbito de socialización del hijo, donde debe aprender el respeto a la jerarquía. Debe aprender el orden, la limpieza. Debe aprender a colaborar para el bien común en la familia. Motivar también el empeño para que el hijo desee aprender. La familia tiene que proponerle al hijo que tiene un mundo allá afuera, que hay amplias fronteras en las que tiene y puede explorar. Eso se hace mucho cuando en la familia se sabe leer. Si leemos novelas y cuentos y a los hijos les enseñamos que hay un mundo, que hay otras realidades, ellos se van a ver inclinados a explorar esas realidades por su cuenta. Pero si soy un trabajador embrutecido por mi trabajo, que lo único que quiere es evadirse con el alcohol, soy una madre abnegada, que está frustrada por su existencia y que no sabe qué hacer con ella y que me evado viendo la televisión programas cada vez más idiotas, entonces, ¿qué hijos voy a tener? ¿Idiotas? Reflejo de lo que nosotros somos. Por eso, ¿qué pide la escuela? Que los padres crezcan y que ayuden a crecer a sus hijos. Que faciliten el aprendizaje. Los hijos no pueden estar haciendo la tarea como está en la foto. Ahí qué bueno, que todos los hijos participen en un proyecto familiar. Eso está muy bien. Pero si no tienen un escritorio propio, un ambiente propio, un lugar propicio para el aprendizaje, donde ellos se sientan a gusto, no van a poder hacer bien la tarea ni van a poder crecer. Si no tienen un espacio adecuado, van a tener ya una gran desventaja en el proceso de aprendizaje. Un espacio, por pequeño que sea, que el niño diga que es suyo, que haga suyo. También se necesita, y la escuela le pide a los padres que pongan atención en lo que hacen sus hijos en tiempos de ocio. ¿Por qué? Porque ahora los hijos están con unas revoluciones, con un lenguaje, con una serie de cosas que por supuesto vienen y vomitan en el aula, vomitan en las relaciones sociales y todo es por la familia, pero la culpa la tiene siempre la escuela. A ver, papás, ¿dónde fregados están cuando sus hijos están viendo televisión? O están en la tablet, o están jugando. ¿Qué están jugando? ¿Con quién están jugando? ¿Por qué ahora la pedofilia, la drogadicción y una serie de problemas, violaciones tempranas a nuestros hijos están vulnerables? ¿Dónde se hizo el primer contacto del abusador con la víctima? A través de los medios de comunicación. Pero si nosotros no estamos atentos a nuestros hijos, a con quién se están relacionando, a quién le están hablando, cómo lo están hablando, qué están viendo, comprenden lo que están viendo, por supuesto, ¿dónde están aprendiendo nuestros hijos? ¿En la calle? ¿En la tele? ¿De videojuegos? Es que están 3 horas jugando. Claro, las 3 horas que tú no le quieres dar. El tiempo que tú no les quieres dedicar.
Reiteramos, construir ambientes disciplinados, aprender el respeto a la autoridad. Quiere decir que los padres sean verdaderamente padres. Tenemos que decirle a los padres, y la escuela exige, que no son amigos de sus hijos, ni tienen por qué caerles bien. A veces les decía a un grupo de madres, ¿no? Y de padres también, que una buena nalgada dada a tiempo nos ahorra muchos problemas. No como el castigo físico. A ver, señores, no le está diciendo que le pongas una golpiza, marca, llorarás. Una cinturoniza que le dejes marcado psicológica y corporalmente para toda la vida. No. Se está diciendo, ponle límites. Aprende a poner límites. Si le dijiste que no, es no. Si yo le digo a un niño, si tocas eso, te voy a pegar, si lo toca, le pegas. Si tocas eso o haces esto, te voy a castigar, si lo hace, lo castigas. Punto. Pero no, padres blandengues, pusilánimes, ¿no? ¿Qué hacen? Monstruos, hijos arrogantes. ¿Por qué? Porque sus padres no merecen ningún respeto. Y el engendro del mal después viene al aula a quererte tratar como trata a sus papás. ¿Y tú qué culpa tienes? Bueno, ese es un chiste, ¿eh? Me van a acusar después. No, es broma, es broma, es broma. Los profesores tenemos también muchas cosas que hacer. Y ahorita lo vamos a ver, la familia cómo le pide también a la escuela. ¿Qué le pedí a la escuela? La primera educación sexual es de los padres a los hijos. Como maestros no tenemos que enseñarle a los hijos. Perdón, maestras que han contado cómo tienen que enseñarle a las niñas lo que es la menstruación y cómo usar toallas higiénicas y cómo, porque no, los padres jamás quisieron tocar el asunto. Señores, yo siempre les digo, la orientación sexual empieza desde que el bebé le enseñas, al niño le enseñas a lavarse los dientes, a limpiarse el ano y a hacer todo a bañarse. Eso también es educación sexual porque es el respeto al cuerpo. Si tú a tu hijo no puedes mencionar naturalmente la palabra pene, vagina, útero, testículos y tal, quiere decir que no estás educando a tu hijo, lo estás haciendo morboso y pervertido, como quizá tú seas. No. ¿Qué es lo que tienes que hacer como padre? Enseñarle con claridad y respeto cómo debe ser tratado el cuerpo y cómo evoluciona y también aprender a manejar sus emociones y sus sensaciones. Y ahí tenemos ya en lo presencial. Si gustan, vamos a hablar de otros casos. Educación en valores. Educación en valores. Por supuesto. A ver, cuando el niño pisa el aula, ya fue educado. Ya va transformado. Ya va con un bagaje. Si tú no le educas bien, no como en la caricatura que estamos mostrando en la viñeta de Kino, no. Si tú no lo formas bien desde casa, ¿qué será de él? ¿Qué entenderá? También los padres tienen que proporcionar orientación vocacional. Sí, la escuela ayuda, pero también en el entorno. Cuando los padres no quieren alentar a sus hijos en la medida de sus posibilidades a que exploren habilidades artísticas, habilidades técnicas, habilidades deportivas, los están destruyendo, pero siempre se excusan en falta de tiempo o de dinero. Señores, ¿en verdad? Eso es lo que la escuela le reclama a los padres. Ahora veamos cuáles son las demandas de la familia a la escuela. Y aquí esta viñeta no la encontré lamentablemente en la que yo conocía que estaba en español. Pero bueno, ustedes son gente culta y saben perfectamente hablar más de un idioma. Entonces vemos la diferencia entre los años 60 y la actualidad. Efectivamente. Antes los padres regañaban al niño, se sacaban malas calificaciones. Ahora van y le reclaman al profesor. A ver, perdón, ¿cómo por qué? Bueno, ¿qué exigen los padres de la escuela? Una preparación de calidad, o qué deberían exigir, una preparación de calidad, de alto nivel, competitividad y por supuesto holística, o sea que vean, muchos puntos de vista, hábitos de trabajo intelectual y fomentar capacidades de observación. Demandan que la escuela sea útil para la vida. Esto es muy importante y sí lo tenemos que tomar en cuenta. Que la escuela verdaderamente aplique y enseñe
a esta labor de socialización pública, o sea, no la primera socialización individual que ya debe de haber aprendido íntima, que debe de haber aprendido en la casa, sino aquella que ya es abierta a lo social, a abrirse a la sociedad, a la experiencia de la comunidad en la que se va a insertar. Por supuesto que se le pide que enseñen valores. Ojo, valores que la familia debe de haberle inculcado, se traduzcan en y se internalicen en la escuela, que sean coherentes, que no haya disrupciones, que lo que sea posible en la casa sea posible en la escuela y lo que sea imposible en la casa sea imposible en la escuela. Por supuesto, para eso se necesita que si yo te pido que seas respetuoso es porque así como se te debería pedir respeto en tu casa a los mayores y que los mayores te traten con respeto, así también en el aula, en la clase, te voy a pedir que trates con respeto porque se te va a tratar con respeto. Los padres piden cada vez más la utilización de medios tecnológicos y procuran y nosotros tenemos que procurar que su empleo sea racional. Hay campañas, ¿no? Y hubo muchas para que les regalaran tablets a los niños, pero curiosamente los profesores no saben usarlas. Son analfabetas funcionales. No, el nuevo docente ya no puede ser analfabeta funcional. Perdón, es analfabeta tecnológico, pero para el caso da exactamente lo mismo. ¿Qué se nos pide también? Que tenga como escuela, que tengamos atención a las diferencias individuales. Ojo, aquí también hay que poner un límite. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que poner un límite por una sencillísima razón. Una cosa es que tengamos, o sea, que podamos atender las diferencias y que entonces, por supuesto, las diferencias, sobre todo económicas, las diferencias de personalidad, de gustos, de tal, ¿no? Que no permitamos que si a un niño se le estigmatice por ningún motivo, punto. Pero también es cierto que si en el aula nos quieren poner a un alumno que tiene deficiencias psicológicas, mentales, dificultades para el aprendizaje junto con los demás, tampoco se puede. O sea, yo no puedo tener a niños de 12 años en sexto de primaria o en quinto, no me acuerdo en qué año van ya los 12, desarrollando una serie de actividades y hablándolos de cierta forma, cuando tengo a un pequeñín que tiene igual 12, 13, 14 o 15 años, pero cuya madurez intelectual está muy por debajo de la de los niños de 12 años. Hay que, a ese muchacho, a ese niño, a esa persona, hay que darle un ambiente propicio donde se desarrolle. Yo también tengo que saber cómo enfrentarme a esos casos, pero no pueden estar en la misma aula. Una maestra me contaba que con estos nuevos diseños escolares, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en la Laura Conurbada, le impusieron en su salón a un niño que tiene retraso psicomotriz, tiene problemas psicomotrices. Si ella puede dedicarse perfectamente a que ese niño salga adelante, pero si se dedica solo a eso, los demás niños, ¿qué va a hacer con ellos? O educa al resto de la clase, o se dedica al resto de la clase, o se dedica a este niño que necesita, requiere y merece mucha atención. Entonces, también aquí hay que saber, ¿no? Estar atento a lo que llamamos diferencias individuales, el respeto de la convivencia y la universalidad de los valores. O sea, también tenemos que poner a cada niño en su contexto en el que mejor pueda desarrollarse. Si tiene dificultades para caminar, para ver, para escuchar, si tiene carencias motoras, se le puede ayudar en un contexto general. Pero si ya las carencias son de aprendizaje, debe tener y merece tener un ambiente adecuado para su desarrollo. Garantizar la seguridad, protección y clima educativo, esto es fundamental y en los últimos años se ha vuelto prioritario. Esto, por supuesto, es una demanda incluso a la comunidad que los padres legítimamente hacen y que ya también profundizaremos. Finalizamos pues esta parte, ¿no? Encontré esta viñeta y me pareció bastante a propósito para los temas que tenemos que discutir en clase.
Quedémonos con esto y pasemos entonces a las actividades de aprendizaje. Esta actividad de aprendizaje es muy sencilla, es nada más para que aquello que hemos discutido sea reforzado. Obviamente primero hay que hacer las lecturas que te fueron proporcionadas, espero ya las tengas, y después responder a estas preguntas, las cuales no te preocupes, también te las voy a enviar. Obviamente este ejercicio lo puedes hacer por escrito, lo puedes enviar, ¿no?, vía correo electrónico, y va a ser parte de lo que alimentará nuestra clase presencial. Bueno, presencial no, es a distancia, pero al mismo tiempo no asincrónica como esta, sino en el mismo línea de tiempo que tendremos más adelante. Muchas gracias por tu atención, espero que haya sido de tu completo agrado.